Para decir algún día, ¿sabes qué? Yo colaboré, yo me la tomé recontra en serio. No te creo, papá. Sí, yo me la tomé en serio. De los 60 y tantos días que hubo, yo la verdad es que solamente salía un ratito. Pero ¿cómo podía hacer eso, mamá? Sí, pues había que hacerlo. Algún día usted lo va a contar, porque lo que estamos haciendo los peruanos es extraordinario realmente. Por allí nos dijeron, el doctor Nino nos dijo la semana pasada, que el 72% de los peruanos ha realmente cumplido esta cuarentena. Eso es bastante, 3/4 partes del Perú. Que hubiera sido lindo llegar al 90%, ¿no? Pero recuerde que este virus, el contagio de este virus, el mantenimiento de esta pandemia y sobre todo lo que va a venir ahora para adelante, señora, todo depende del comportamiento de la gente. Todo. Porque el principio científico es muy simple. Es muy simple el principio científico acerca de cómo este virus se mueve en la sociedad. Este virus solo se mueve de persona a persona. No hay otra, pues. Bueno, y los objetos sucios. Alguien que haya escupido, que haya derramado moco en algún lugar, obviamente con cualquier cantidad de virus, y uno lo toca, obviamente, eso va a contagiar. Pero no, el principal modo de contagio de este virus es el contacto personal de gente a gente. Entonces el modo en que nos comportemos en los meses o años, porque van a ser años, va a ser fundamental para no tener rebrotes intensos y para que esta enfermedad vaya extinguiéndose poco a poco, poco a poco. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de estar con ustedes, como todas las tardes, en esta edición especial de Cuidando tu Salud, dentro de la programación Todo sobre el Coronavirus que RPP Noticias, una sola voz para todo el Perú, ha puesto para que usted esté bien acompañado en esta época de cuarentena. Gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Números de hoy día, pues están subiendo los casos positivos, obviamente. Están subiendo. Y esto es lo que le decía, ¿no? Ustedes pónganse a pensar. Todos los días se producen miles de casos positivos. Miles, ¿eh? ¿Cómo es posible que la gente pueda salir positiva estando en cuarentena? Dígame. Pues no hay otra, que es gente que no guarda la cuarentena, sale y se infecta. ¿Y cómo le ha ido con la sacada de los niños? ¿Usted, señora, sacó a su niñito? ¿Y usted, señor, sacó a su niño? Más tarde nos cuenta, ¿le parece? Más tarde vamos a abrir las líneas para que usted nos cuente cómo le fue. ¿Lo sacó o no lo sacó? Si lo sacó, ¿por qué lo sacó? ¿Cuáles son sus fundamentos para haberlo sacado? Y si no lo sacó, también quiero que nos cuente. Yo no lo saqué por esto, por esto y por esto. Si lo sacó, ¿cómo vigiló usted al niño? ¿Qué cuidados tuvo? Va a ser importantísimo que usted nos cuente todo eso en un momento más. En la primera parte del programa vamos a hablar sobre presión arterial. Ayer fue el Día Mundial de la Presión Arterial. Se calcula que una tercera parte de los peruanos no sabe que tiene presión alta. Mire, no sabe. 30% de los peruanos no sabe que tiene presión alta. ¿Cómo va a saber si nunca se la ha tomado? Y ahora en esta época de COVID, la cosa va a ser peor, porque todavía no hay consultorios externos, todavía no hay manera en que la gente vaya a hacerse examinar la presión. ¿Cuánta gente habrá aumentado de peso en esta cuarentena? ¿Ah? Como ese chiste dice, oye, aumentaron la cuarentena. ¿Así? ¿En cuánto? Dice, en 5 kilos. En
5 kilos. Es que la gente ha comido muchísimo estando en cuarentena, no solamente porque estaba encerrada, sino porque en muchísima gente la ansiedad provoca aumento de apetito. Es la única manera de manejar la ansiedad para muchísimas personas. Entonces hoy día vamos a hablar sobre la presión alta, que justo en esta época de coronavirus adquiere una situación muy especial, porque la presión arterial se ha convertido en factor de riesgo para complicarse con el nuevo coronavirus. Recuerde que hay 2 tipos de riesgo cuando uno habla de este problema del nuevo coronavirus. 2 tipos de riesgo. 1, riesgo de infectarse. Eso lo tenemos todos los seres humanos, si no practicamos las prácticas de buena prevención, ¿verdad? Si no usamos la mascarilla, si no practicamos el distanciamiento social, nos acercamos mucho a la gente, a las aglomeraciones, ahí no vamos a contagiar. O sea, el riesgo de contagio lo tenemos todos los seres humanos. El segundo riesgo es el riesgo ¿de qué? De complicación. Diferente. El riesgo de complicación ya viene una vez que yo me infecté. Cuando me infecté, ¿qué riesgo tengo de complicarme? Ese es un segundo riesgo. Y ahí hay que recordar estos números que se repiten en todas las series de estudio que se han hecho. 80-15-5, 80-15-5, 80-15-5. ¿Qué es 80? Que de cada 100 personas infectadas, 80 o no tienen síntomas o los tienen muy ligeros que ni cuenta se dan. 80, la gran mayoría. 15, que tienen síntomas más intensos. Les duele más la cabeza, que les da más fiebre, que tienen tos intensa, que les duele el cuerpo, que caen en cama. 15. Y 5, los que se complican. Ahí está entonces, ¿quiénes son los que más riesgo tienen que complicarse? Es el segundo riesgo. Ahí están las personas con presión alta. Ahí están las personas con diabetes. Ahí están las personas con obesidad. Ahí están las personas con sistemas de defensa disminuidos por tratamiento, por condiciones. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo que lo sepamos distinguir. Riesgo de contagio, riesgo de infección, lo tenemos todos por igual, de acuerdo a nuestras prácticas de prevención. Riesgo de complicación, eso es diferente. Y eso lo vamos a ver cuando regresemos, hablando de la presión arterial. De tal modo que no se vaya, que vamos. Gracias por estar con nosotros. Esto es Cuidando tu Salud en su edición especial de las tardes para acompañarlos en estos días de cuarentena, día 64 de cuarentena obligatoria en el Perú. Vamos a hablar de presión arterial, como les dije hace un momento. Ayer se celebró el Día Internacional de la Presión Arterial. El doctor Jorge Janco, él es director general él trabaja en la Dirección General de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud y está con nosotros. Doctor Janco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Huerta. Un placer estar con usted. Encantado, gracias por estar con nosotros y con los oyentes de RPP Noticias, doctor. Esa estadística de que una tercera parte de los peruanos no sabe que tiene presión arterial, pónganosla en contexto. ¿Esa se refiere a toda la población o una tercera parte de aquellos que tienen presión alta? Bueno, los datos que tenemos a nivel nacional son importantes que los analicemos desde el grupo que tiene más riesgo, ¿no? En este caso, las personas mayores de 15 años, en este grupo de población, prácticamente 1 de cada 5 personas tiene la presión arterial alta, ¿no? Entre más vayamos incrementando el grupo etario, la probabilidad de que tengamos riesgo de hipertensión es mucho mayor. Por ejemplo, en las personas adultas mayores, personas ya de 60 años, este porcentaje sí se incrementa prácticamente a casi 1 de cada 3 personas que tienen hipertensión arterial, ¿no? Datos de la encuesta nacional nos dan cuenta de que desde los 20 en adelante ya podemos observar personas que tienen presión arterial alta. No solamente es una enfermedad que se presenta en la edad adulta mayor, sino que también ya desde jóvenes podemos tener cierto riesgo y tener la enfermedad, ¿no? Entonces, una enfermedad que se presenta de manera silenciosa en todos los grupos de edad,
que tiene factores de riesgo, que es importante que lo conozcamos, que pueden ser manejados para evitar justamente que aparezca la elevación de la presión arterial. O sea que, digamos, la prevalencia, o sea, la frecuencia de la gente que tiene presión arterial aumenta con la edad, y a partir de los 60 años, 30% de los peruanos y peruanas tiene entonces este problema de la presión alta. Y se calcula que en términos generales, más o menos la mitad de las personas que ya tienen la presión arterial no saben que la tienen porque no tienen la costumbre de tomarse su presión. Así es, justamente el problema es que es una enfermedad silenciosa que por lo general no da sintomatología hasta que ya hay un tiempo de que ya está presente. No, y justamente el tema principal es que si logramos diagnosticarla de manera oportuna, podemos iniciar un tratamiento y evitar justamente que aparezcan las complicaciones graves. Por eso que insistimos tanto en el buen control de los valores de presión arterial, en tener en cuenta todos los cambios en los estilos de vida y mantener un tratamiento farmacológico según el médico se lo ha prescrito, de tal forma que justamente podamos mantener nuestros valores de presión arterial controlados y evitemos que aparezcan complicaciones mucho más graves. Obviamente, para empezar un buen tratamiento hay que primero hacer el diagnóstico, y para hacer el diagnóstico la persona tiene que tomarse la presión, que puede ser de forma casual en alguna farmacia, tomársela si es que algún familiar tiene la máquina de tomar la presión, o obviamente mejor durante una consulta médica con un doctor primario para que le tomen la presión. Pero una persona que no tiene la costumbre de ir al doctor, ¿verdad?, porque no tiene un doctor de cabecera, esas personas, muchas de esas llegan complicadas, doctor, ya con complicaciones causadas por esta presión arterial. Así es, justamente lo que nosotros apuntamos es cada vez más poder identificar a las personas que tienen hipertensión de manera temprana, ¿no? Y esto se hace pues en todos los espacios donde podamos tener un grupo grande de personas a las que se puede hacer un tamizaje, ¿no? Por ejemplo, uno es los establecimientos de salud, donde toda persona que acude tiene su presión arterial desde que entra a triaje del establecimiento. Otro espacio importante también son los centros laborales, donde también hay tópicos que regularmente hacen mediciones de la presión arterial de los trabajadores. Otro espacio son los controles que se hacen en los centros laborales como parte de las evaluaciones anuales, ¿no? Que lo que permite es identificar tempranamente los valores elevados de presión arterial y poder tomar las medidas de manera oportuna, de tal forma que esa presión que se identificó y se trató con cambio de estilos de vida, con un tratamiento farmacológico adecuado y con una buena adherencia del paciente a estas indicaciones, evite justamente que aparezcan problemas como los accidentes cerebrovasculares, ¿no?, que sabemos que llevan en algunos casos a la postración y a la disminución de la calidad de vida. Evitemos también problemas como los infartos cardíacos, que también se considera un problema grave en una persona que los presenta, ¿no? Y algunos otros problemas que también están relacionados a los riñones. Personas con hipertensión arterial tienen mayor riesgo de tener daño renal y terminan, si es que no hay un buen control, en estadios avanzados de enfermedad renal que pueden finalmente terminar en diálisis, ¿no? Un porcentaje importante puede terminar en diálisis. Claro que sí. Qué interesante. Entonces la idea es hacerse chequear. Doctor, usted que está en el Ministerio de Salud, ¿ya están funcionando ya los centros de consultorio externo de los hospitales, postas? Ahora mismo, en el marco de la pandemia, los hospitales prácticamente están atendiendo pacientes con COVID. Hay algunos hospitales, no es en todos, donde hay un espacio para la consulta externa de pacientes que regularmente van por el tratamiento, a recoger su medicina. Y en los establecimientos de primer nivel, que es lo que se va a aperturar de acá, se va a aperturar dependiendo de la capacidad resolutiva de cada uno de ellos, la consulta externa. Y en algunos casos ya está atendiéndose en los servicios de urgencia, ¿no?, a las personas que requieren una atención porque tienen una elevación de la presión, y se les entrega su medicamento, ¿no? Entonces, está en proceso toda esta organización que es necesaria, que los pacientes que por alguna patología tendrían que atenderse en el hospital puedan a través de su centro de salud más cercano, de su centro de salud primer nivel, tener una atención
¿no?, en consulta, y además también poder entregarle sus medicamentos para que mantenga el buen control de su presión. Todavía, lamentablemente, no está abierto todo. Están en el proceso de reabrir. Entendemos que esta pandemia ha cambiado completamente la manera de practicar medicina. Doctor, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por hacernos recordar de que en tiempos de pandemia también tenemos que pensar en presión arterial, el famoso asesino silencioso, porque la probabilidad realmente de repente de morir por una COVID-19 es mucho menor de la probabilidad de morir por un derrame cerebral o un infarto cardíaco causado por la presión arterial elevada. Muchísimas gracias, doctor Janco. Ok, doctor Huerta, muchas gracias por el espacio y como bien lo dice usted, es un tema que no escapa a la realidad que tenemos ahora mismo. Hay muchos pacientes que requieren seguir controlando su presión arterial y esto es un momento para poder informar la importancia de la modificación de estilos de vida, de alimentación sana, actividad física, no alcohol, no tabaco, ¿no?, que disminuyen los riesgos de presión arterial alta. Muchas gracias, doctor. Exactamente. Muchísimas gracias. El doctor Jorge Janco, él es médico especialista en salud pública de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud. Nos recordó, porque ahora todo es coronavirus, que también existe presión alta que se lleva muchísimas más vidas que el coronavirus. Hay que empezar a poner las cosas ya en perspectiva. Vamos a tomar una pausa, vamos a escuchar los titulares de la hora, señor, señora. Cuando regresemos queremos